que la gente de a pie no les da para un análisis, una revisión mucho más reflexiva de lo que significa la llegada de Claudia Sheinbaum y qué compromisos trae. El Cerebro Político TV, pues estamos aquí este día 11 de septiembre de este 2023, día icónico, estimado Pepe Suárez, toda vez que en este día se conmemora el 50 aniversario de la muerte de Salvador Allende, un histórico que pues a todos los que fuimos formados en la izquierda siempre nos pusieron como un ejemplo ese gobierno de izquierda en donde pues simplemente fue derrocado ahí en Chile y esa es una fecha emblemática. Y por otro lado, ese 11 de septiembre también posterior, en donde pues, las Torres Gemelas fueron derrumbadas, ¿no? Dos fechas conmemorativas relevantes, estimado Pepe Suárez. Sí, definitivamente, Mau, ya lo comentaste tú, con dos fechas bastante relevantes y bueno, pues ahora en nuestro país esta fecha también se va a convertir, me parece que en algo relevante con el inicio de los nuevos acontecimientos que hay en la política. Sí, fíjate que la semana anterior, el pasado miércoles, fue determinante lo que aconteció dentro de la cuarta transformación, dentro de esta coalición entre el Partido Morena, el PT y el Partido Verde, toda vez que se finalizó el proceso de elección para quién iba a ser la conducción de la cuarta transformación y ese día se anunció que fue Claudia, ¿no? Entonces, Claudia Sheinbaum es nombrada la coordinadora de la cuarta transformación y Pepe es dentro de todo un proceso que aquí ya lo analizamos en otros momentos, un proceso fuera de tiempo, un proceso muy adelantado, pero un proceso en donde el presidente López Obrador puede decir que salió victorioso, porque desde hace 2 años impuso los tiempos e impuso a la candidata que él quería que quedara y le salió como anillo al dedo. Incluso con la manipulación de quienes iban a legitimar el proceso. Y estamos hablando dentro de Morena a Adán Augusto, amigo de él, su hermano, a Marcelo Ebrard y hasta Ricardo Monreal, que primero no lo quería dejar pasar, pero luego lo dejó pasar y finalmente formó parte de la legitimación de este proceso que ellos llaman histórico, en donde dicen que no hubo dedazo, pero el dedazo existió, y toda esta situación aderezada con la incorporación de Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, y de El Güero Velasco, del Verde Ecologista. Entonces, Pepe, yo no creo que exista la duda de que López Obrador fue triunfador de este proceso electivo al interior de su movimiento. Sí, definitivamente, eso lo habíamos venido comentando en anteriores programas, ¿no? En esta parte en donde pues se ha seguido prácticamente esta agenda política del presidente, incluso como conductor del mismo movimiento, incluso como conductor del mismo partido. Y habíamos comentado que esta jugada le iba a salir. Recuerdo que en el primer programa, cuando hablábamos de que iniciaba este trayecto para la encuesta, que se llevó a cabo la semana pasada, desde finales del mes anterior y principios de este mes, pues nosotros ya habíamos vaticinado lo que creo que consideran incluso muchos analistas políticos, en el sentido de que era muy difícil alcanzar a Claudia con todo lo que se venía trabajando desde antes con ella, y que pues era un proceso simple y sencillamente para legitimar la decisión del presidente, ¿no? Esa parte se ha venido comentando, aunque pues realmente Morena, ¿no? En particular su presidente y Citlali, pues se han empeñado en el discurso de quererlo disfrazar y decir que ha sido un proceso realmente histórico, un proceso que no se había dado en ningún otro tiempo, y efectivamente así es. Pero hoy tenemos desglosando poco a poco esta parte del proceso, que incluso no solamente a través de estos dos últimos años, en donde el presidente mostraba su preferencia por Claudia en todos los sentidos, sino también todo lo que se manipuló y que hoy denuncia Marcelo Ebrard a favor de Claudia durante este proceso. En un documento de 30 cuartillas, que al ratito vamos a hablar de ello. Pero si te parece bien, entonces, punto número 1, hay que reconocer la gran capacidad de López Obrador en el manejo político de su sucesión y en donde trató de disfrazar su dedazo
para decir que él es un demócrata, pero que todos estamos de acuerdo que fue un dedazo y que hizo de manera correcta para, dentro del movimiento, intentar procesar el acomodo de Claudia Sheinbaum como esta precandidata, ahora candidata, a sucederlo en la presidencia. Entonces, punto número 1. Punto número 2. Creo que podemos concluir que, como todos los partidos políticos, desde siempre, estimado Pepe, con excepción de ese priismo en donde había el dedazo y era incuestionable y muy difícilmente había contiendas, obviamente, en donde pudiéramos decir que había procesos internos, selectivos internos, de manera democrática. En realidad siempre se ha manejado en el país el dedazo y siempre los procesos selectivos internos han sido un fiasco en todos los partidos políticos. Recordemos los del PRD, recordemos los del PRI, recordemos los del PAN. En todos lados, por más que se diga que sí, que hay procesos internos y que todos respetan las reglas, en la realidad la compra de votos, las disputas, las peleas, incluso a golpes, en todos los partidos políticos sucede exactamente lo mismo. Yo viví por experiencia propia en el extinto Partido Socialdemócrata, en un consejo político, estimado Pepe, ahí en los hoteles que están atrás del World Trade Center, una trifulca en donde Patricia Mercado y ahora el propio Andrés Layuz, que es el secretario de Movilidad, acusaban a la oposición, ¿no?, en ese momento, de que se llevaron porros y se armó una trifulca ahí, a sillazos y todo esto, cuando de su parte pues también había, ¿no? Pero lo señalo porque incluso esta visión socialdemócrata, que podrían decir que éramos fifís o somos fifís, incompetentes para contar no más de 400 votos, 500 votos, o sea, estamos hablando de cosas irrisorias, en donde cuál es el problema, incluso de ir a depositar en urna el voto y luego contabilizar, y se echó a perder. De eso estamos hablando, precisamente de que todos los procesos electivos terminan siendo un fiasco porque no hay voluntad realmente de, de personajes demócratas, ¿no? Entonces, podemos concluir lo segundo. Luego, tercero, me parece que cuando hablas de personas adultas mayores, estamos hablando de Ricardo Monreal, estamos hablando de Marcelo Ebrard y de Adán Augusto, que rebasan los 60 años, el propio Fernández Noroña, que también tiene 64. A mí, yo apenas voy a llegar a los 60 años. Cuando uno se plantea en la vida que en esta etapa ya no puedes tú permitir que nadie pueda determinar tu vida política, tu vida profesional, en donde enarbolas, ¿no?, desde siempre que eres libre, pero que a la mera hora te sometes a la voluntad de un solo hombre, me parece un ejemplo, estimado Pepe, de lo que es la muestra de la élite política en todo su máximo esplendor, como una conducta, para mí, súper rechazable, de 4 adultos mayores, no incluye al Güero Velasco, porque bueno, pues él está más joven, de 4 adultos mayores que han sido incompetentes en sus vidas por caminar por sí mismos, que han siempre estado bajo el cobijo, el amparo, en este caso de López Obrador, o anteriormente en el caso de Ebrard, de Manuel Camacho. Es increíble cómo un solo personaje ha sido capaz de tenderles el cobijo y su manto protector, en donde los ha vuelto unos personajes dependientes de él. 100%. No concibo la idea de llegar a esta etapa de las vidas de nosotros, en donde sigas mamando de la teta de un adulto mayor, en plenitud del ejercicio de su autoritarismo. Eso es algo que a mí me ha impresionado. Y ahorita vamos a platicar el caso de los tres. ¿Cómo ves esto? Pues es que estamos viendo una etapa muy similar al más recio priismo. Aquí yo utilizaría la frase del célebre Fidel Velázquez, ¿no?, el que se mueve no sale en la foto. Y eso es lo que te genera la dependencia hacia un partido político, hacia un personaje, ¿no?, que representa todo un poder. Lo veíamos con el PRI en el caso del dedazo, y lo que hoy
llamamos un proceso democrático, anteriormente pues se llamaba disciplina, ¿no? En donde sí puede haber una pugna por quienes pretendían y querían ser los candidatos a la presidencia de la República. Sin embargo, bajo este método conciliatorio de quien tenía el poder, pues entonces se decidía quién era, el famoso dedazo, el destapado que estaba más destapado que nada desde mucho tiempo antes, que ya sabías por dónde iba la jugada, pero que definitivamente esto que está sucediendo hoy sucedió siempre en el PRIismo, en el cual bajo la disciplina pues todos quedaban conformes y entonces, pero ¿qué tenía y similitud con esto? Pues que el PRI tenía el poder en todo el país y que realmente pues lo que decía Fidel Velázquez pues sí era mucho reflexionar de que se mueve no sale en la foto, ¿no? Entonces, ¿de qué lado quieres estar? ¿Del lado del poder o quieres intentar tú solo y entonces ver qué sucede contigo mismo, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo en este momento. O sea, lo hemos comentado y lo acabas tú de comentar, me parece que Andrés Manuel es un estratega, un estupendo conductor de un movimiento, un estupendo conductor político que ha sabido aprovechar pues, todo lo que se ha venido presentando al grado de que la marca Morena, encabezada por él, pues hoy gobierna la mayoría de los estados de la República y que eso le da un peso específico que le permite todo esto, ¿no? El hecho de saber que puede intentar manipular sin que suceda gran cosa, aunque en este momento, bueno, pues parece que las cosas parecieran salirse un poco de control, no creo que vaya a ser así, pero que definitivamente eso es lo que da el poder para que esto suceda, esto que tú comentas suceda, ¿no? Pero fíjate que este tipo de liderazgos, porque no es ahorita en el ejercicio de la presidencia, es en el ejercicio de toda su vida política de López Obrador. ¿Qué tendrá este personaje que somete a los liderazgos que pretenden rebasarlos y los aplasta? Es que es increíble. Yo no concibo, insisto, cuando tú tienes ya más de 60 años, ya estás en la finalización de tu vida, en la finalización de tu carrera profesional, y que todavía cuando tú has venido con un discurso de que eres un hombre libre, me voy a referir a dos personajes, que es Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, en donde ellos siempre se han dicho que son personas libres, autónomas, que por sí mismos piensan y actúan, pero que en contraparte lo que uno ve es el servilismo al 1000% con el personaje en cuestión. Es decir, a esa deidad a donde no te puedes oponer, porque en el caso de Monreal se opuso y lo aplastó, pero estuvo en el momento indicado para oponerse desde fuera y no se quiso ir, Ricardo Monreal. Esa frase célebre de diciembre me gustó para que te vayas y jajaja, jijiji, jojojo, y le faltaron los tamaños para poder tomar la decisión oportuna de irse. Marcelo Ebrard, la semana pasada, al conocer cómo se iba a presentar ya el dictamen de la comisión encargada del proceso electoral interno de Morena, amenaza con irse. Y hoy lunes, pues hace una conferencia de prensa en donde dice, acabo de presentar un documento de 30 cuartillas en donde pues están todas las inconsistencias del proceso y vamos a esperar a ver qué es lo que sucede en función de esta denuncia y a ver qué es lo que responde el partido y dependerá de ello si me voy o no. Pero durante todos estos días, lo que se ha podido observar es que se ha venido emblandeciendo su posición y que dices, ¿cómo es posible que un personaje o dos personajes que aspiran a tener el control de este país, administrarlo, se hayan sometido a la voluntad de un hombre? Cuando tú ya en ese momento podrías decir, ya hice lo que tenía que hacer y me la juego de todo por el todo porque quiero realmente dirigir este país. No entiendo esas dos personalidades, estimado Pepe, porque dijeron los dos, vamos a estar en la boleta en el 2024. Ahora, si ya lo usas como control, como método ahora sí, de manipulación, de extorsión, ¿no? Dirían algunos, de negociación, para tener una posición, bueno, pues entonces de eso estaríamos hablando de estos personajes, que yo no me espanto de que sea así, pero entonces, ¿qué credibilidad pudiera tener estos liderazgos en función de ello, ¿no? Entonces, a mí sí me sorprende estos dos personajes, digo, ya de Adán Augusto, pues se cuece aparte, porque además pues, es un liderazgo muy pequeño, muy regional, ¿no? Y ahorita vamos a hablar ya de Claudia, pero en realidad, estimado Pepe, sí creo que Ebrard y Ricardo Monreal están manchando
su trayectoria, que para muchos de nosotros pudieran tener cierto valor, pero que con estos acontecimientos en donde ven cómo se doblegan, cómo se empinan ante López Obrador, la verdad es que dejan mucho que desear, sobre todo, insisto, por la experiencia de vida acumulada, política y de edad, que no deberían de tener. Es que ese contexto me parece que son las dos visiones, esta que tú comentas y la otra que es totalmente opuesta en el lado de afuera. Yo creo que primero ellos no se mueven de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, porque pues es un movimiento en crecimiento. A partir de toda esta parte de la conducción de Andrés, es un movimiento en crecimiento, en contraparte de lo que viene sucediendo con la misma oposición, ¿no? Hasta ahora que hace 3 años nace el frente entre PAN, PRI y PRD, que empieza a tomar como cierta forma, sobre todo en la ciudad, no se veía realmente el tema de la oposición, sino más bien el crecimiento de Morena. Creo que es una de las razones por las cuales ninguno de los dos se sale, porque sí algo hay que reconocer en ellos que también tienen mucho cálculo político. Y en ese sentido, sí debieron haber el estar revisando de qué forma pudiera irles estando fuera y qué les convendría o qué vendría para ellos estando dentro del movimiento, aún con toda esta parte. Sin embargo, pues yo me quedo con esta situación de que son los dos únicos personajes que yo vi dentro de Morena que han intentado, pues de alguna manera, sí ponerse un poco al brinco, ¿no? Con el mismo movimiento, que el movimiento, lo hemos dicho, el movimiento es el presidente es Andrés Manuel López Obrador. Entonces, realmente a quien enfrentas, o sea, no enfrentas, en este caso de Marcelo con la denuncia, pues no está enfrentando al partido, está enfrentando realmente al presidente, eso lo sabemos. En el caso de Monreal, tú ya lo comentaste, este castigo de 2 años que se le da a Ricardo y que lógicamente él, en ese cálculo político, a lo mejor fuera de Morena no veía mayor futuro, sino intentar ser esta parte de Morena conciliadora, esta parte de Morena en la cual se reconozcan, porque además lo han hecho ambos, algunos de los errores que se han venido cometiendo, tanto a nivel relaciones exteriores como a nivel legislativo, y que esa es como la característica de los dos. Y entonces, hacia afuera, ¿cómo se les ve si ellos se salen? Pues lo que van a permanecer en la mente de muchas de las personas, dada la preferencia que se tiene por Morena, es de que fueron traidores al proyecto, ¿no? Realmente, decíamos hace 8 días, si esto se convierte, si entra el Movimiento Ciudadano y esto se va a una elección de tercios, y si en su momento lo que se pretendía o lo que se decía, que Marcelo se iba a movimiento, pues a quien iba a favorecer definitivamente era Claudia Sheinbaum, ¿no? A quien le iba a quitar preferencia era a la oposición, al frente, era a quien le iba a quitar votos. Entonces, y seguramente pues tampoco no iba a ganar, porque pues la elección a la que viene en 2024 tiene una característica muy propia, que se vio hoy en este tipo de encuestas, en donde se ahorita todo el aparato precisamente para quien gane, quien se quiere que gane, y eso va a suceder el próximo año. Entonces me parece que ninguno de los dos, en este caso ni Marcelo ni el doctor Ricardo Monreal, pues estarían en una posición cómoda al salirse de Morena. Creo que esa es una de las razones por las cuales no se mueven, en contraparte con quien también denunció esa situación, pero que a él se le estigmatiza menos, porque es del PT, que es el caso de Gerardo Fernández Noroña, ¿no? En donde me parece que independientemente de quien sabíamos que iba a quedar, fue Claudia, pues me parece que el gran ganador de este proceso es Gerardo, ¿no? Me parece que es el gran ganador de este proceso, dado cómo se va posicionando. Y la otra duda que queda es si efectivamente Velasco realmente tendría tanta aceptación entre la gente. Es una cuestión que también me parece un poquito anómala. Pero fíjate, es que esta es parte importante de lo que estás analizando respecto a estos dos liderazgos. Queda claro de que esta idea de que son autónomos y libres se disminuye a partir, claro, precisamente del sometimiento. Mientras Fernández Noroña no se somete, ¿no? Y se entiende que está fuera de Morena, pero es parte del movimiento, y desde esa trinchera generó su 14%, su 12 o 14%. Pero yo no puedo entender a Marcelo Ebrard, que es la tercera ocasión que lo somete López Obrador, es la tercera ocasión, y que teniendo un 20 y tantos % interno, dirías, bueno, ¿cuánto se podría llevar? Pero no es tanto cuánto se vaya a llevar, es cuánto realmente eres consecuente con tu discurso. Si tú tienes una visión diferente de lo que es administrar este país, en ese momento tendrías tú que ponerlo así, en la parte final de tu trayectoria. ¿Cuánto más podrías aspirarle a continuar trabajando para el gobierno?
sea, ya llegaste al tope, secretario de Estado, ya fuiste jefe de gobierno, ya tienes la posibilidad de, pues, con más de 60 años, de decir cuántos años más vas a trabajar. No sé, a lo mejor 10 o 15 años, no lo sé, cada quien tiene su proyecto. Entiendo que tiene todos niños pequeños y eso, y a lo mejor la necesidad económica, que no creo que la tenga Marcelo, pero dices, podría ser consultor, podría dedicarse a dar conferencias. ¿Cómo es posible que tú, dentro de tu aspiración máxima, te sometas, y eso es a lo que me refiero, te sometas a un personaje como el de López Obrador, que indudablemente tienes tú una visión diferente de lo que debería ser el país? Tan es así que el planteamiento inicial es, vamos a hacer que crezcan las clases medias. Puedes ganar o perder, Pepe, pero tendrías que tomar una determinación de romper y entonces vamos con todo. Y poner el dedo en la llaga en una circunstancia como la seguridad que... Claro, claro, y que en ese momento dices, rompo con López Obrador, ¿no? Y desde la oposición, ahora, cerceno el gobierno de la candidata, ¿no? Te conviertes en un referente, como ha pasado en muchos países. Y no se trata aquí de pelear por pelear a lo güey. Se trata de discutir proyectos de país diferentes. Ese es el tema. Como real, si tú lees lo que él lanzó como proyecto, también difiere de lo que está haciendo este gobierno. Correcto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, olvídate ya de lo que pueda traer Xochitl. Es dentro de Morena, hay gente que tiene una visión diferente, sin embargo, no son capaces de unificarse para decir, como sabemos que el PRD fue formado por muchos pequeños movimientos, por muchos actores políticos, regionales, locales y todo eso, pues tienes que tomar determinaciones para lo que quieres. Cuando se dicen que no son, esta pinche frase que dice tanto Monreal, de que no son unos vulgares, gente que se dedica de manera vulgar a la política. No, a ver, si no fuesen así, no estarían esperando a ver qué les dan de dádivas. Tendrían ellos en ese momento la posibilidad de decir, este es el proyecto de país diferente y vamos. Y sí, ya ahorita no van a estar en la boleta, si no es por medio de otro partido político como puede ser MC o en una alianza ahí con el frente. Esa es la realidad. A eso se circunscribe. Y bueno, ¿por qué quisimos tratar toda esta parte en este contexto inicial? Porque el fondo del asunto es, con todas estas divisiones internas, le dan el palo del mando, porque no es un bastón, ¿no? El palo del mando a Claudia Sheinbaum para que haga el atole, ¿no? Y le dicen, ahora tú eres la elegida de los dioses, o en este caso del Dios, la suprema, y tú defines todo lo que va a pasar con el movimiento. Y comentábamos antes de empezar a grabar, estimado Pepe, el asunto, insisto, para que quede bien claro, para mí el asunto de género no importa. Para mí el asunto es de liderazgo. Resulta ser que ante la salida de López Obrador, ahora todos estos liderazgos, empezando por los que actuaron en función de la presidencia, pero que hay todavía muchos más al interior de Morena, van a sentirse huérfanas, y entonces, estimado Pepe, estamos hablando de que este movimiento, al pender de un solo personaje, pudiera generarse un problema interno mayúsculo, siempre y cuando Claudia Sheinbaum no tenga la capacidad de liderar. ¿Tú cómo ves esto? Porque lo que ha liderado aquí en la Ciudad de México son empleados. O sea, yo no, con excepción de Martí Batres, que finalmente le leyeron la cartilla o de alguna manera entendió que él no podía ser ya Es curioso. Para mí Martí Batres significaba cierto liderazgo dentro de una visión radical del movimiento, pero también fue sometido, ¿no? Y ya no puede ahora contender por la Ciudad de México. Pero dentro de la Ciudad de México, Pepe, en realidad, Claudia Sheinbaum la tenía muy papita, porque lo que ha hecho es tener puros empleados. No tiene bajo su ¿cómo se llama? Bajo su administración a líderes trabajando para ella. Estamos hablando de Andrés Layuz, estamos hablando del cuate de la Secretaría de Trabajo, el Puma Rodríguez, ¿no?
estamos hablando de diferentes secretarías, en donde si tú notas, no es de esas políticas o esos liderazgos que dicen, tengo a líderes trabajando para mí. Ahora, ¿cómo va a serle para manejar un país? ¿Con puro trabajador, con puro empleado? Está bien, a lo mejor esa es una forma dentro de la presidencia, pero ¿cómo conduces un movimiento cuando tienes que manejar estos liderazgos y sobre todo que todos están en contra de ella, de una u otra manera? ¿Cómo ves este escenario? Porque hay que analizar a Claudia, la candidata a la presidencia, y Claudia, la encargada de la conducción de la Cuarta Transformación. ¿Cómo lo ves? Mira, me parece que es un panorama muy complejo. Es muy complejo, lo habíamos comentado anteriormente, es un tema bastante profundo. Ya comentaste algo muy importante que tiene que ver con la capacidad de conducción de ambos temas, de la presidencia de la República, de la parte administrativa, de lo que tiene que ver con el movimiento. Primero porque yo no veo, y creo que a lo mejor coincides, como muchos, en que a ella se le entregó el bastón, como el bastón de mando. Yo no veo a Andrés Manuel dentro de un año, un poco más de un año, diciendo que nos demos, voy a mi rancho y aquí se acabó mi participación política. Yo no lo veo así. Yo no lo veo así, yo creo que la misma designación de Claudia tiene que ver con esta parte del poder tras el poder, y entonces en ese sentido, pues me parece que seguiremos viendo un poco esta parte del sometimiento, incluso de los mismos liderazgos, que fue algo de lo que pasó en la ciudad, en donde lógicamente se suman varios actores con Claudia, a sabiendas de que la posición que ella tenía en el gobierno de la ciudad y la posición que ocupaba en las preferencias del presidente, pues a ellos les daba un plus en su participación, ¿no? Yo creo que eso es uno de los factores a considerar. Independientemente, y se ve porque incluso cuando se abre esta convocatoria, cuando algunos incluso pensaban en otros nombres para suceder al presidente, había quien dentro de su mismo gobierno pues también estaba pisando en dos frentes, ¿no? Y hoy, pues lógicamente, pues saben hacia dónde tienen que ir, ¿no? Yo creo que en ese sentido, por eso veo un poquito complejo esta parte. Y en el caso de los liderazgos, pues yo creo que, pues al menos yo no ubico bien el liderazgo de Adán Augusto, que me parece más local en el tema de Tabasco y en el tema de la amistad con el presidente. Pues yo ubicaba solamente dos liderazgos que pudieran conducir el proyecto de los cuatro que él eligió, que volvemos a los mismos que tú comentas en esta parte del sometimiento, a Marcelo y a Ricardo Monreal, ¿no? En el caso de Gerardo, me parece que no sería como bien visto en la conducción del movimiento político hacia adelante, aunque él tiene muchas ganas, aunque él tendría muchos elementos, pero yo veo a Gerardo más bien lo utilizan tal vez en esta parte de confrontar y de enfrentar y de defender un poco el proyecto, pero realmente no veo que haya como la preferencia para él, para esta conducción. Y en ese sentido yo creo que también un poco unido con el tema anterior, me parece que eso es lo que efectivamente estaba buscando Marcelo y que ese es el medio del asunto de por qué, lo que vamos a platicar ahorita, de por qué poner esta demanda, porque Marcelo sabe que precisamente ese es el tema primordial. No el hecho simplemente de la presidencia, sino la conducción del movimiento de aquí en adelante, y que muchos ya lo veían en esa posición. Yo sí veo que en el caso de Claudia lo veo complejo esta parte, porque yo lo comenté en alguna ocasión, lo he comentado aquí también, me parece que hay un hecho trascendente en la Ciudad de México que tiene que ver con línea 12, en esta parte del desplome, no en la construcción, que es un tema ya muy hablado y que seguramente y bastante documentado, pero en el tema del derrumbe, pues me parece que hay un deslinde total de la jefa de gobierno, ¿no? Que le transmite incluso la responsabilidad al presidente, y entonces ahí es donde me parece que es un buen dato para lo que sigue. Sí, fíjate que tenemos que analizar precisamente todos estos detalles, porque está metido el país en un problema muy serio, de una crisis que es en diferentes sectores, que difícilmente vamos a salir adelante de aquí a lo que termina su presidencia López Obrador. Entonces, quien viene a relevarlo, la pregunta es si en algún momento, como en todas las épocas anteriores, va a haber algún deslinde de la nueva candidata. Dudo mucho que Claudia lo haga, ¿no? Entonces, ella va a tratar de engrandecer la presidencia de López Obrador. Un caso similar al de Dilma Rousseff con
el expresidente Lula, ¿no? Es algo muy similar, fíjate cómo es coincidente, ¿no? En donde sigues trabajando aparte de la figura de tu antecesor. Exactamente. Entonces, aquí lo grave de lo que estamos hablando es que para mí el hecho de que continúe ella la política que ha venido manejando el presidente López Obrador, que por ejemplo fue exhibido feamente ahora en su visita allá en Chile. Y digo exhibido no porque, a ver, él ha sido consistente. Él va a la ONU y dice el mismo discurso. Él va a Estados Unidos y dice el mismo discurso. Él va ahora a Chile y dice, es en lo que él cree, ¿no? Él cree que como un buen misionero de su pensamiento, como un religioso de su política, él es capaz de aventarse 2 horas dialogando su punto de vista y es respetable, ¿no? Aquí el asunto no es lo que él diga, el asunto es los resultados y el asunto es quién le cree de lo que dice y si es lo correcto en una administración pública. Ese es el tema. Como lo recibe el que está enfrente. Porque cuando tú tienes al lado al presidente de Colombia, que está haciendo una descripción puntual de todo lo que nosotros sabemos que sucedió en Colombia con el narcotráfico, y por otro lado, López Obrador con esta visión de jóvenes construyendo el futuro y de que no, que entonces todos somos buenas personas, pues contrastan, ¿no? Países del mismo dolor con el mismo diagnóstico y con diferentes medicamentos. Ese es el tema. Ese es el tema de fondo. Entonces, cuando Claudia, si ella sigue manteniendo la misma situación, es que yo nunca he dicho, particularmente, yo sí creo que hay que atender las causas, sí, pero en ese momento tienes que atender la parte policíaca de manera importante. Porque nosotros lo vimos aquí en La Obrera y conocemos gente de la Buenos Aires y de la Doctores y de la Candelaria y de Iztapalapa, que siempre hemos dicho, el problema es que son muchas familias que son las mismas que han estado delinquiendo todo el tiempo. Bueno, en la Ciudad de México hay dirigentes de comercio que hasta ahora forman parte de la Asamblea Legislativa, bueno, ahora del Congreso de la Ciudad de México, con expedientes abiertos de ellos, de sus familiares, de asesinar a otras personas. De eso estamos hablando, estimado Pepe. ¿Cómo carajos estás hablando tú de que los programas sociales van a erradicar, en este caso, la violencia del país y van a disminuir los actos delictivos? Ese es el asunto con ella, porque nunca va a ser una crítica a las políticas públicas del presidente López Obrador, cuando en este caso Monreal había vislumbrado algo diferente y Marcelo algo diferente. Pero al ser sometidos, al entregar ellos su cuerpo y alma, y no hablo más allá, dices, ¿qué onda? ¿Cómo es imposible entonces generar un país diferente cuando este movimiento, porque es lo mismo, ¿para qué quieres dirigir un movimiento, Pepe, en donde tú chocas con lo que está planteando el jefe máximo del movimiento? Es que ese es lo que hay que razonar. Sí. ¿Para qué te quedas donde donde no haces falta y donde no te quieren? Es que yo no entiendo eso. Y dice Monreal, es que vengo construyendo con López Obrador desde hace 24 años y yo formé parte de la construcción de este movimiento, hice mis asambleas. Güey, ya te pagaron todo lo que te tenía que pagar, ahora es tu momento. Cuando él dice, soy la persona mejor preparada y soy quien pudiera suceder al presidente López Obrador, pues si él se la cree y él considera eso, ¿cómo te sometes y cómo te quedas donde no te quieren? Ya quedó demostrado que no te quieren. Si un 6% no te quiere, ¿para qué te quedas, cabrón? Luego, Marcelo Ebrard en la misma situación, Mauro. Ellos mismos no han podido ganar una sola batalla dentro de Morena, porque ellos mismos han planteado cosas diferentes dentro de Morena y no son bienvenidos. ¿Para qué te quedas ahí a luchar? Dicen, vamos, porque la pregunta sería, Pepe, una forma es, me quedo desde dentro para ganar desde dentro, pero güey, si has perdido todas las batallas, ¿para qué te quedas en ese partido? Han perdido todas, y en el caso de Marcelo, hasta 3 veces. Bueno, ¿por qué no juntarte con los que tienen una visión similar tuya respecto al país? Que a lo mejor ahí, juntando todo eso, sí puedes tener una mayoría que rompa con esta forma de ver el gobierno del país. Ese es el asunto, Pepe.
porque es irracional. Porque entonces lo que estamos hablando no son de liderazgos políticos, son de empleados que se tienen necesariamente que comer lo que les diga su empleador, López Obrador. Sí, un panorama bastante difícil. Y hoy veíamos, por ejemplo, esta nota en donde Marcelo hoy, en definitiva, parece que no se va, ¿no? Sin embargo, habla de seguir construyendo con su movimiento, el movimiento progresista, ¿no? Que es el movimiento propio. Y existe esa expectativa que es legítima también y que no es el primero, sino que, digo, yo en alguna ocasión lo comenté, que por ahí algunos de los liderazgos en su momento decían, prefiero equivocarme con Andrés, ¿no? Que con fulano o sutano. Y me parece que esa es la posición de ambos. Yo creo que sí están en la posible esperanza de poder meter un revulsivo desde el mismo adentro, dado la fuerza que está tomando Morena ahorita, y con un movimiento propio. Yo creo que ese tendrían que jugársela así. Y lo otro es esta parte que estamos tú y yo discutiendo, en donde a ese nivel ha llegado la política, en donde estamos discutiendo sobre actores que tenían, o se les ubica con cierta independencia, ¿no? Incluso de pensamiento. Pero ¿qué hay de todos aquellos que están en el interior de Morena y que solamente están levantando la mano y entonces están por el tema de apoyar lo que dice el presidente? Yo lo comenté, había varias críticas en el tema de los libros de texto, en donde los defensores de la 4T decían, no, es que seguramente los padres de familia ya leyeron todos los libros de texto en 2 días, ¿no? Y demás. Pero nunca criticaban a los legisladores que en 3 horas pasaban las pretendidas reformas del presidente, que te llevabas mínimo 3 días leyéndolas, ¿no? Entonces, ese es el nivel de la política en el cual nosotros hemos llegado y eso tiene que ver también con cómo lo ve la gente, por eso es lo que te decía hace rato. O sea, muy acertado tu comentario en esta parte del sometimiento, y por el otro lado, pues si no son sometidos, son traidores, ¿no? Entonces, no hay un justo medio. No hay un justo medio de decir, no, pues sí, son 2 compas que tienen pues realmente convicción por lo que piensan y que entonces a lo mejor si coincides con ellos pudieras apoyar el movimiento. Sin embargo, estás en un tenor pues de lo que se platica con el tema desde la misma política social del presidente, ¿no? Que es por donde siempre ha defendido, o sea, cómo quiso destruir el presidente a Xochitl Gálvez desde un principio cuando era casi candidato del PAN por la ciudad. Él la empieza a atacar por el tema de los programas sociales, ¿no? Es que ese es el discurso que va hacia afuera. Y recuerdo una vez al presidente ya hace algunos años decir, pues yo no digo nada, pero pues seguramente la gente los va a reclamar, ¿no? ¿No? ¿Y a partir de qué? Pues a partir de lo que el presidente expresa en sus mañaneras por tal o cual persona. Pero entonces, en ese sentido, Pepe, estamos hablando, volvemos a lo mismo, entonces se cae esta idea de que son libres, es decir, han mostrado cierto grado, entre comillas, de libertad. A ver, primero para mí, la libertad no son gramajes. Eso no es. Eso no es. Punto. Entonces, yo no veo a un líder como Marcelo Ebrard queriendo gobernar este país, estar con 100 gramos de libertad, tengo, o 200 gramos de libertad. No, cabrón. Es sí o no. Y habrá mucha gente, no solamente dentro de Morena, sino de fuera de Morena, y sin considerar a la gente de los partidos políticos, que a lo mejor tenemos una visión muy similar a la de él respecto a lo que sería este país. Y si fusionas parte del contenido de Monreal respecto a esta parte de la crítica muy específica de él, que era a esta parte de que tenemos que estar unidos, ¿no? Y estar en contra de este divisionismo. Bueno, creo que juntándose varios liderazgos se podría conjuntar una visión de país diferente, que contrasta con esto que estamos viviendo. Y entendiendo que nadie tiene la varita mágica. Pero lo que está demostrado es que las políticas públicas actuales no han podido resolver lo que nos dijeron que iban a resolver. Ese es el tema de fondo. Y es preocupante que después de 5 años, lejos de que el sistema de salud se haya fortalecido, se ha debilitado. Que hemos tenido 3 secretarios de educación, un secretario y 2 secretarios de educación, y que la peor crisis que tenemos actualmente es de que en 7 estados no hay libros de texto. Habráse visto, es la primera ocasión que ocurre esto. Entonces, en materia educativa, incluso con ejemplos que nosotros conocemos de la vida cotidiana de escuelas de aquí, de la colonia, o de personas que conocemos que nos dicen, en las reuniones ya ahorita de cada una de las escuelas,
Los papás ni enterados están de cuál es la nueva escuela mexicana, que no saben cómo se va a evaluar a sus hijos, que no saben cómo se van a llevar a cabo los procesos de aprendizaje dentro de los proyectos de cada una de las escuelas. O sea, la educación, mal. Inseguridad, a tope. Eso, Pepe, es lo que realmente creo, digo, y estamos hablando de falta de empleo, y estamos hablando de salarios bajos, y estamos hablando de que el outsourcing no se ha acabado y que continúa con el gobierno actual, en fin, todo eso, Pepe, contrasta cuando tú escuchas a una voz fuera de Morena, como el PT, y dice, sintetizando de las cosas que ha reiterado Fernández Noroña, que todos los mexicanos tengan la posibilidad de comer 3 veces al día. Si tú me dices eso, se la compro al güey. Ahora, ¿cómo haces para que pueda comer 3 veces al día las personas? A través de programas sociales, a través de ofertarles trabajos bien remunerados. Programas alimentarios. Aquí vivimos, estimado Pepe, vivimos los comedores comunitarios que desarmaron ese pinche programa. Yo conocí a 2 personas que administraban comedores comunitarios, uno en Azcapotzalco y uno en Iztapalapa, y funcionaban bien. O sea, yo no estoy hablando de dientes para afuera, con gente amiga, gente que llevaba a cabo esos comedores comunitarios, y que llegaban ahí personas, a lo mejor tú dices, es que no toda la gente que llegaba era de necesidad de que no tuviera que comer, había gente que era de la propia comunidad, que compraba a bajo costo sus alimentos, pero tienen para pagarlo. Bueno, está bien. De todas maneras es un beneficio social a las personas. Pero si llegaba gente indigente, igual le daban la comida por 10 pesos o a veces hasta regalada. Es decir, esa es la manera como lo bajas, pero estás hablando en la ciudad. ¿Cómo le das de comer 3 veces al día a las personas de las sierras? Ese es el tema. Entonces, son muchas ideas sueltas, ¿no? En donde ese es el fondo del trato para los que menos tienen, para los más pobres, dirían, primero los pobres, sí, pero la relación incluso con los poderes económicos y con el poder del narco tienen diferentes formas de ver ellos. No es lo mismo como lo ve Claudia Sheinbaum, a como lo ve Monreal, a como lo ve Marcelo, a como lo ve Fernández Noroña. Esta relación con los empresarios, por ejemplo, en el caso de Fernández Noroña sería una posición mucho más radical, pero esa posición yo la comparto. El gran problema es de que esa posición sí es de izquierda, los otros no, incluyendo a Claudia. Entonces, ¿cómo le haces? Porque ahora Fernández Noroña ya trae un 14, 16% interno, sí, pero esa gente incluso están molestos por haber observado a Fernández Noroña doblarse también con Claudia. La propia gente de Noroña le está reclamando. Lo que te digo, o sea, lo que tengo que... Gerardo también fue bastante crítico, pero al final de cuentas lo acepta, ¿no? Y lo aceptan bajo el argumento de que las reglas estaban dadas, ¿no? De que no hay engaño, que las reglas estaban dadas, todos las conocían. En el caso de Marcelo, pues se cansan de decir que incluso se cedió a algunas de las peticiones y algunos de los puntos que Marcelo expuso fueron ingresados en este acuerdo y que aún así, bueno, pues no está conforme. O sea, me parece que el tema del proceso como tal es lo de menos. Me parece que el contexto de todo lo que sucedió antes, lo que está sucediendo y esperar a lo que viene, me parece que es verdaderamente importante. El proceso está dado, como sea, ¿no? El proceso está dado porque además, digo, en una crítica realmente no negativa, sino positiva, en donde vemos este gobierno de austeridad, vemos los gastos que se hicieron en la campaña de Claudia, de Augusto, ¿no? Por ejemplo. El propio Marcelo, aunque en menor medida, ¿no? Con mayor visibilidad, los gastos, incluso no solamente los gastos, sino el tema del desvío de la gente del servicio público a la campaña de Claudia, que fue como lo más visible. ¿Cuántos millones de pesos significaron en estos días, en estos casi 2 meses, ¿no? Y que lo comparas con lo que se pretende en temas de autoridad, que no hay dinero para eso, no hay dinero para lo otro, me parece que eso es algo grave y que no podemos normalizar, ¿no? Sí, y ahora visualizando esto para el resto de lo que sería el tiempo de aquí al proceso electoral el próximo junio, a ver, centrémonos ahora en Claudia. Claudia, lo que ha demostrado en la Ciudad de México es, decías tú muy atinadamente,
y lo has reiterado en diferentes ocasiones, de ser jefa de gobierno, el cargo lo convirtió nuevamente en una regencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues eso, que el ser regente significa la sumisión, en este caso al gobierno federal, en este caso a la presidencia. Eso es lo que nos ha demostrado Claudia, ¿no? En esta idea, que no le salió mal a ella la estrategia, o sea, no habría que tampoco criticarla desde el punto de vista, ella consiguió su objetivo. Claro. El problema es de que hay una distancia hay una gran distancia entre el cumplimiento de su objetivo de ser presidenta y la primera presidenta de un país, que además no es un país cualquiera, somos la 14ª economía del mundo. O sea, pues tampoco tonta es, ¿no? O sea, para conseguir su objetivo tenía que lamerle los pies a López Obrador y así lo hizo usando la jefatura de gobierno. Pero entre ellos se llevó entre las patas a esta ciudad. Porque cada quien puede sacar su evaluación respecto a su gobierno. El gran asunto es que los temas fundamentales de la ciudad no se resolvieron. Algunos se incrementaron, como en el caso de transporte público, específicamente el metro, con una tragedia como la de la línea 12. El problema en cuanto a el cártel inmobiliario no es un asunto exclusivamente del gobierno del panismo de la Benito Juárez, es el cártel inmobiliario en todas las alcaldías, que ya no le pueden echar la culpa a la administración de Mancera, después de 5 años y medio, ¿no? de gobernar. El ambulantaje al máximo, al tope en toda la ciudad, con una permisibilidad que es brutal, entendiendo que cada quien cumple sus funciones, la del gobierno central y las alcaldías. Pero lo que vemos es un incremento que creo que no se había dado nunca, Pepe, del ambulantaje. Punto. El nivel de extorsión en esta ciudad es altísimo en todas las alcaldías. Estamos hablando de un sistema de salud que, al igual que el federal, en lo que le corresponde administrar al local, en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, igual, con problemas de falta de atención, de falta de medicamentos. Esa es una realidad. Independientemente que a lo mejor, volvemos a lo mismo, hay un trato entre comillas. Por ejemplo, aquí tenemos muy cerca el dermatológico Pasto. Estamos a... son 5 minutos caminando. Uh-huh. Imposible conseguir una consulta, cabrón. Durante la pandemia era a través de un teléfono, nunca contestaban el teléfono. Y actualmente vas y nunca puedes conseguir una pinche consulta. Esa es la realidad. Digo, y pongo de cosas cercanas. En el homeopático, hace 8 días denuncié lo que pasaba de corrupción en el hospital homeopático de 20 de noviembre. O sea, ese es el problema. O sea, Claudia Sheinbaum es alguien que representa un gobierno ineficiente también, como todos los gobiernos anteriores. Hay corrupción, también ha habido corrupción. Entonces, Pepe, ¿cómo un personaje que no pudo con una de las ciudades más relevantes del mundo va a poder con uno de los países más relevantes del orbe? ¿Tú qué piensas que va a suceder? Porque yo, para mí, sin ser alguien que esté en esta parte de negativo y permanentemente pensando que todo nos va a ir mal, la realidad es de que no tenemos nosotros liderazgos que nos permitan que podamos vaticinar que va a haber buenos gobiernos. Ese es para mí lo más tétrico. Y también el otro asunto, que pura gerontocracia, cabrón. Pura gerontocracia. Yo no veo jóvenes incorporar en los gobiernos impulsando cosas. Pura gerontocracia. En las partes importantes, ¿no? Se ha venido por obvias razones, ¿no? Por un cambio generacional, pero que tú digas, puta, este líder nos llevará al estrellato. Por ahí pintaba Gibran Ramírez, ¿no? Pero también sí, le picaron así y se desinfló. Y o sea, su desinfle fue también un proceso de no comprobación de dineros en el CIES, que es un apéndice del Instituto Mexicano de Seguro Social, y ahí lo exhibieron, se empezó a poner al brinco,
le quitaron los programas que tenía de Canal 11, de todas las televisiones pública, bueno, ya hasta de la hora de opinar de Televisa también ya lo quitaron, en fin, era el único que pintaba. El otro güey, ay, se me olvidó, ahorita está diputado allí en Coahuila, en Durango, perdón, del movimiento que hicieron ahí con los jóvenes de Peña Nieto, se me olvida el nombre, No. pero bueno, pocos jóvenes, Pepe, pura gerontocracia. Sí, pero definitivamente con tu proyecto jóvenes o gente de la gerontocracia, si no coincides, te acaban. Y ese es, tú acabas de poner un ejemplo muy, muy vívido que es el de Gibran, ¿no? Hasta dónde llega el poder, incluso del mismo Televisa, que es el enemigo a vencer, ¿no? El enemigo a vencer. De Televisa también lo saca por sus críticas, incluso al mismo gobierno y a Morena. Y digo, te pongo un ejemplo. A él se le menciona por no entregar cuentas adecuadas, ¿no? En donde estaba. Sin embargo, bueno, pues tenemos una gobernadora electa del gobierno del Estado de México, que en donde estuvo siempre salió con malas cuentas y hoy es gobernadora del Estado de México, ¿no? Delfina. Porque es amiga del presidente, porque el presidente dijo que era honrada. Entonces, ese es a lo que yo me refería al principio cuando hacíamos lo que decía Fidel Velázquez, te mueves y no sales en la foto. Y no salir en la foto implica eso, que incluso te empujen para que no salgas, ¿no? Pues yo creo que sí es complejo, y yo creo que en el caso de Claudia, ojalá y decida de verdad rodearse de los mejores para hacer un buen gobierno, porque estamos hablando ya casi en definitiva que ella será la próxima presidenta de la República, ¿no? Sí, entiendo que se abre cierta resistencia por parte del frente, pero me parece que bajo las condiciones políticas del país, parece que Claudia es la siguiente presidente, y ojalá realmente se nutra de los mejores y no de estos llamados 90% honestidad, 10% capacidad, porque ya vimos lo que sucede con cada uno de ellos, ¿no? Pues yo creo que sí necesitamos gente realmente capaz, que Claudia le reconozca, pero que además sepa escucharlos, ¿no? Y que no suceda, porque, digo, a la vuelta de la esquina tenemos ya la película clara de por qué se canceló el aeropuerto de Texcoco, ¿no? Aun cuando los expertos cercanos al presidente le dijeron lo mejor es continuarlo, por un mal sueño del presidente, por una noche en que no pudo dormir, y al otro día se levantó diciendo, pues no, vamos a hacer la consulta para cancelarlo, se canceló ese proyecto, ¿no? Pues ojalá sepa escuchar a la gente que conoce, de los temas, porque eso pues será en beneficio del país. Si vamos a cubrir el tema de cuotas y cuates por todo este apoyo que se ha recibido a través de los últimos tiempos para su candidatura, pues me parece que no va a haber mayor avance del país. Y es que, fíjate, Omar García Harfuch renunció el pasado sábado. Todo apuntaba que estando como, bueno, para la gente que no sepa, Omar García Harfuch era el responsable de la seguridad, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Entonces, criticado fuertemente desde su llegada porque él tiene vínculos directos con toda la cúpula de García Luna. Punto. Además, gente que viene formado de toda una familia policíaca, del ejército, en donde pues tampoco han sido así como que los familiares las máximas expresiones de gente honesta, ¿no? Es la realidad. Bueno, así son las críticas a Omar García Harfuch. Y todo apuntaba que iba a ir por ello. Ahora resulta que él mismo declara después de su renuncia, 5 horas después, diciendo que pues él se ponía a disposición de la doctora y que no necesariamente era lo de la Ciudad de México. Y empiezan las conjeturas y gente como Julio Astillero plantea que muy probablemente sea el próximo candidato a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a nivel federal. Y obviamente pues, pone el dedo en la llaga, ¿no? ¿Para qué quiere ser jefe de gobierno? ¿No? O sea, pero además en el sentido de que es con todo el antecedente de García Luna. Entonces, ese tipo de cuestiones, estimado Pepe, es la misma gata pero revolcada, y es lo que no quiere entender la propia gente de Morena, los de a pie. No hablo de los liderados políticos porque todo es entuerto, ¿no? ¿Qué me das y a dónde me acomodo? Y entonces, para tener una posición de gobierno y todo esto, ¿no? El gran problema es ese, que la gente de a pie no les da para un análisis, una revisión mucho más reflexiva de lo que significa la llegada de Claudia Sheinbaum y qué compromisos trae o qué compromisos pretende adquirir en relación a la próxima administración. Una reunión muy amplia con empresarios.
final de ¿no? esta pre-campaña que nos campaña. Entonces, todo eso, Pepe, es entender que ningún gobierno es limpio, puro y transparente. Ninguno. Ni este. Pero además, no solamente en México, en todo el mundo. Es exactamente lo mismo. Desde los viejos griegos que veíamos, o hay una cantidad de películas que exhiben al Senado, por ejemplo, ¿no? Todo lo que estaba representado en el Senado de aquella época, de la Roma o de Grecia, en fin. Todo eso es exactamente lo mismo. Los gobiernos son la representación de una sociedad y esta representación en donde está el imperio económico, pues siempre buscarán obtener los recursos necesarios para seguir haciendo negocios. Eso es así, con los de izquierda o con los de derecha o con los de centro. El tema no es ese, el tema es cómo tú como gobierno, que te dices que no eres corrupto, puedes conducir a un país para que sea realmente exitoso y crezca. Ese es el tema de fondo. ¿Por qué algunos gobiernos, ustedes creen que estos planteamientos de corrupción, perdón, de corrupción no existen en los países nórdicos? Claro, ¿cómo los controlaban? Ese es el tema, cómo controlaron ese asunto para que en los gobiernos esté la gente que menos pudiera ser exhibida por procesos de corrupción. Ese es el tema fundamental. Es que ese es todo un tema, digo, un poco comentando con la gente de a pie, te hablaban, por ejemplo, de Xochitl Gálvez, ¿no? Que decían, es que el mismo discurso del presidente es que no puede ser que de repente que Latina se haya creado una empresa y demás. Cuando no es así, el contexto no es ese. Pero a mí me hace pensar, por ejemplo, en los gobiernos en Estados Unidos, el mismo caso de Trump, ¿no? O sea, Trump, pues sí fue acusado ahorita por un tiempo de querer manipular ahí algunas cuestiones, pero yo no recuerdo un presidente de Estados Unidos señalado por corrupción y por haberse robado el dinero. Yo no lo recuerdo y han tenido de presidentes actores, el caso de Ronald Reagan y de grandes empresarios, ¿no? Que precisamente sí tiene que haber intereses, definitivamente los intereses económicos nunca van a desaparecer, pero yo no recuerdo a ninguno señalado por esa situación, que sí puede ser en nuestro país y que ha sido así. Exactamente, y que no han sido sometidos a la justicia. Ese es el otro asunto. Sí, ya lo hemos dicho, ¿no? Entonces, ahí está, ganó Claudia Sheinbaum, el señor Pepe, todo vaticina a que vamos a tener una contienda entre mujeres y entre mujeres ya no hay vuelta atrás, tener una primera presidenta en México. Así es. Y la última pregunta sería, ¿está preparado el país para que una mujer conduzca los destinos de México? Eso dejémoslo en el aire, me parece que hay varios aspectos a considerar. Incluso hoy, por ejemplo, escuchaba un comentario de un analista político que decía, ni el presidente considera que es una cuestión de género, es una cuestión de proyecto, minimizando esta parte de que son dos candidatas mujeres a la presidencia de la República, y su comentario se toma como ni él cree en ese sentido, ¿no? De que o ser mujeres que estén ahí, se hablaba de ser tiempo de mujeres, sin embargo creo que hay varios factores que tendríamos que analizar para saber si nuestra comunidad, nuestra sociedad realmente ya está preparada para esta parte. Si te parece bien, será el compromiso que para el siguiente programa analicemos estas dos propuestas desde el punto de vista de género, de tal manera de que podamos en ese momento dilucidar si esta sociedad está preparada, pero con datos precisos, ¿no? Que tienen que ver con todo lo que hay alrededor de la misoginia, de la violencia, en fin, cosas de ese tipo que además en ambos casos ya fueron parte del Ejecutivo. Uno de los asuntos pendientes de esta ciudad es el haber erradicado, por ejemplo, feminicidios, el haber fortalecido las políticas públicas a favor de las mujeres. Eso lo analizaremos, ¿no? Y que ayer en un programa de análisis político fue la crítica, fue el reclamo. Y en el caso, por ejemplo, de Xochitl Gálvez, aunque en un minúsculo espacio, como es una demarcación como la Miguel Hidalgo, podríamos estar hablando de lo mismo, ¿no? Y de otras cosas. Entonces, Pepe, si te parece bien, la próxima semana hablaremos de ello. Por lo pronto, fue Claudia, para sorpresa de todos. Entiendan la ironía, ¿no? Fue Claudia para sorpresa de todos. Y pues yo mi último comentario, mi último mensaje es para Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal. Para eso me gustaba. No, Pepe, muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Bueno, nos vemos hasta la próxima.